Sí, mi hermano me pudo solucionar el problema, así que... Buenísimo, me alegro. ¿Te acordás en qué parte del práctico habíamos quedado? Porque yo la verdad que no me acuerdo, porque ya di otra comisión en el medio y se me mezclan las cosas. Sí, profe. ¿Dónde habíamos quedado? Quedamos en el problema donde dice, calcule e interprete ambas modalidades de medida de frecuencia, sabiendo que se observaron 3 mastitis clínicas y 1867 vacas días a riesgo. Bien. Explique cómo deducir los denominadores en cada una de las formas. Entonces la prevalencia ya la habíamos hecho y para recordar esa parte habíamos dicho que la prevalencia era una proporción con un numerador y un denominador. Y en el numerador poníamos el total de casos sin discriminar si eran nuevos o viejos y en el denominador poníamos el total de la población estudiada o de las vacas estudiadas. Sí, profe. Y ahora sí vamos a pasar la incidencia. ¿Qué tipo de medida de frecuencia es la incidencia, Evelyn? La incidencia, era una medida de frecuencia relativa, ¿puede ser? Sí, ¿por qué? Porque tenía en cuenta cuando se habla de una población cerrada, o sea, casos nuevos. ¿Está bien, A ver, vamos, sí, es una medida de frecuencia relativa porque tiene numerador y denominador. Ah, bien, perfecto. Por eso es una medida de frecuencia relativa. Pero dentro de las relativas, ¿cuál es? ¿Es razón, tasa o proporción? Estaríamos hablando de una proporción, ¿podría ser, profe? Bueno. Estoy un poco nerviosa, disculpe. No, no hay problema. Tranquila. Sí, estamos acá para aprender, así que aprender implica equivocarse, avanzar y retroceder, así que no hay problema. Bueno. Bien, si vos me decís que es una proporción, es porque me estás hablando de un tipo particular de incidencia, que es la incidencia acumulada. Entonces, si calculamos la incidencia como una proporción, es la incidencia acumulada. ¿Y qué vamos a poner en el numerador, Evelyn, en ese caso? Los casos nuevos. Perfecto, los casos nuevos. ¿Y en el denominador qué vamos a poner? Estaríamos poniendo la población que está sana al inicio. Muy bien, la población que está sana al inicio del estudio. Sí. Para este problema particular, si pensamos en la incidencia como una proporción, ¿qué vas a poner en el numerador? ¿Cuántos casos? En este caso, los 3 que tuve con mastitis clínica. Correcto, entonces en el numerador vamos a poner los 3 casos nuevos. ¿Y en el denominador qué vamos a poner? Vamos a poner los casos que estuvieron, que nosotros, que se seleccionaron para el ordeñe, que fueron 144. Bien, de esos 144, Evelyn, ¿están todos sanos? Porque te acordás que vos me dijiste que íbamos a poner población sana al inicio. Sí. Entonces, no están todos sanos. Sí, esa es la duda que yo tenía porque no había prestado atención. Cuando usted mandó las resoluciones y yo noté que... me hicieron trampa, esta comisión me hizo trampa. No, profe, no, eso. Yo, para chequear, porque lo había hecho, yo no había tenido en cuenta los datos con vacas con evidencia de mastitis clínica que decía 12. Claro. Entonces, yo le iba a preguntar justo. Claro, porque las 144 vacas que estamos estudiando, de esas 144, 12 tienen mastitis. Sí. Por lo tanto, las 144 no están todas sanas. Claro, perfecto. Entonces tenemos que restarle a las 144 los casos viejos, digamos, los que ya estaban enfermos en ese momento. Claro, perfecto. Sí, ahora entonces nos queda 3 sobre 132. Sí. Bien. Perfecto. ¿Cuánto dura el periodo de monitoreo? Dura 15 días. 15 días. ¿Y entonces a dónde vas a buscar? ¿En qué momento de esos 15 días buscas la población sana? Y al inicio, teóricamente, ¿o no? Exactamente, al día 1. Sí.
Entonces, en el día 1 me diste la prevalencia, donde contabilizaste todos los casos, los 12, dividido el total, 144, y ahora, como querés medir la incidencia para los próximos 15 días, ese día definís la población sana al inicio, y por eso decimos que son 132. Sí, perfecto. Y los 3 casos nuevos, ¿cuándo aparecieron? Y el día 15, teóricamente, ¿o no? ¿Todos aparecieron el día 15? ¿O aparecieron en el transcurso de los 15 días? Y en el transcurso, o sea, no me Claro. especifica acá el día, yo pensé que era el último día. No, porque si vos hiciste un monitoreo durante los Claro. 15 días, significa que a todas las vacas las revisaste mañana y tarde durante el ordeño para ver cuántos casos aparecían con mastitis clínica. Perfecto. Entonces, por eso tenés 3, que son los casos que aparecieron durante ese periodo de 15 días, Sí, dividido 132, que son las vacas que estaban sanas al inicio del periodo de monitoreo, es decir, el día 1 de los 15. sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Cuánto te dio, Evelyn? Me dio 0,023. ¿Y cómo se interpreta? Sería 2 casos de mastitis clínica cada 100 vacas sanas al inicio. Bien, ¿y esos 2 casos son nuevos o viejos? Y esos 2 casos serían nuevos, ¿o no? Entonces me lo tenés que decir en la interpretación. Ah, perfecto. 2 casos nuevos, entonces, de mastitis clínica, Perfecto. cada 100 vacas sanas al inicio. ¿Así sería, profe? Perfecto. Y a esa interpretación le pusiste el multiplicador, definiste muy bien el numerador y el denominador. ¿Qué le falta? ¿En la interpretación usted me dice o...? Sí, en la interpretación. ¿Cuáles eran los 3 componentes que sí o sí tenía que tener toda interpretación? Uno era el multiplicador. ¿Y los otros 2? El tiempo Y el espacio. y el espacio. Muy bien. Entonces, ¿qué me puedes decir del tiempo y del espacio? Entonces, en este problema, con respecto al tiempo, sería durante esos 15 días, ¿o no? Correcto. ¿Y el espacio? Y el espacio, estábamos hablando de un tambo. Sí, ¿cómo se llamaba el tambo? A ver, acá el problema. El tambo AA. Correcto. Entonces, Perfecto. ahora sí, decime, completa toda la interpretación. Bien, al inicio. Bueno, entonces serían 2 casos nuevos de mastitis clínica cada 100 vacas sanas al inicio en el tambo AA durante los 15 días. ¿Estaría bien así, profe? Estaría muy bien. Perfecto. Bárbaro. Gracias. No, gracias a usted. Cerda, Nicolás. Julieta, ¿me querés decir algo? Sí, le quería hacer una consulta en cuanto a la interpretación. Sí, decime. Yo digo, por ejemplo, serían 2 casos incidentes. Sí, es lo mismo. Es lo mismo que decir nuevos. Bien. Nicolás, Cerda. ¿Querés activar el micrófono porque no te escucho? Sí, estás porque te estoy viendo, pero no te... no tenés micrófono. Bueno. Mancilla, Nicolás. Mancilla, Nicolás, ¿podés activar el micrófono? Así te escucho. ¿Tampoco te anda? Bueno. Bustamante, Julieta. Profe, sí. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien, usted? Muy bien. Bueno, ahora quedamos con tu compañera y no sé si vos estás de acuerdo que en estos 15 días podíamos calcular la incidencia porque íbamos a ver los casos nuevos. Y ella definió que iba a calcular la incidencia como una proporción y por eso calculó la incidencia acumulada. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede calcular la incidencia de otra forma? Profe, sí, primero quería preguntarle, ¿tasa
incidencia e incidencia acumulada son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, muy bien. Ah, sí, me quedó esa duda que no sabía si eran lo mismo. Entonces, la otra forma de calcular sería la tasa de incidencia. Exactamente. La incidencia acumulada es una proporción y la tasa de incidencia es una tasa. Claro. ¿Bajo qué circunstancias o por qué motivo vos calcularías una tasa de incidencia? Para saber cuántos casos nuevos hay en una población sana desde el periodo, del inicio de un periodo, que sería en este caso los 15 días. Sí, pero eso que me estás diciendo no tiene diferencia con la incidencia acumulada. Sí, no sé, lo que entendí es que se calcula con los vacas días riesgo. Sí, ¿y por qué lo hacíamos así? ¿Por qué lo calculábamos con los vacas días a riesgo? ¿Por qué multiplicábamos el número de vacas por los días que estuvieron a riesgo? Para saber la posibilidad de que se enfermen en un día específico. No sé, No. no sabría decirle por qué. Porque pensamos que es una población abierta. Siempre que pensamos que es una población abierta, es decir, que hay ingreso y salida de animales, es decir, que no tenemos constante el número de vacas durante esos 15 días, vamos a calcular una tasa de incidencia. Bueno, ahí ya entendí entonces la diferencia porque no me quedaba muy claro. Bien. Ahora decime cómo lo calcularías. ¿Qué vas a ponerle el numerador y qué vas a ponerle el denominador? Y en el numerador pondría los casos nuevos de mastitis clínica y en el denominador, perdón, los 1867 vacas a riesgo. Bien. Y en el numerador, ¿cuántas vacas son? 3. 3. Entonces vamos a hacer 3 dividido las 1800, ¿cuántas eran? 67. 1867. Muy bien. Vamos a imaginarnos esto. Viste que dijimos que al inicio de los 15 días había 132 vacas. ¿Te acordás? Sí. Sí. Si las 132 vacas hubieran estado todo el tiempo, es decir, los 15 días, ¿cuántas vacas días habría? Ahí le digo. 132 por 15. Eh, 1980. Claro, si las 132 vacas hubieran estado todo el tiempo a riesgo, habría 1980. Pero no hay 1980, hay 1867. ¿Por qué hay menos? Y porque hay vacas que no estuvieron los 15 días, sino que se fueron antes. Exactamente. O llegar. Exactamente. Por eso tenemos 1867, porque quiere decir que de las 132 vacas no estuvieron los 15 días. Por algún motivo se fueron antes. O porque las secaron, o porque las vendieron, o por lo que sea. ¿Te das cuenta de dónde sale entonces el 1867? Sí. Perfecto. ¿Cuánto da entonces la tasa de incidencia, el cálculo? 0,0016. ¿Y cómo se interpreta? 16 casos nuevos de vacas con mastitis clínica por cada 10.000 vacas día a riesgo en un periodo de 15 días en el tambo AA. Perfecto. Acuérdense que son 16 casos nuevos, porque estamos midiendo incidencia. No sé si quiere que le diga algo más, profe, o era eso nomás. No, está muy bien. ¿Entendiste? Sí, ahora sí lo entendí. Bien, perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, Díaz, María. Si estás y tenés micrófono. Hola, profe. Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Bien, ¿vos? Sí. Bien, también, muy bien. Bueno, ¿cómo sigue? Después de los cálculos, dice que describe esta medida de frecuencia. No sé si eso. Sí. Dice, explique qué aspectos de la mastitis clínica, o eso tengo yo. Describe la medida de frecuencia inicial, la prevalencia, y cuál las calculadas en la segunda etapa sería la incidencia.
O sea, ¿tengo que explicar por qué decidí utilizar esa medida de frecuencia? No, lo que quiero que me digas es qué nos dice la prevalencia y qué nos dice la incidencia. Bueno, en la incidencia podemos tener un control con respecto a una población abierta para tener en cuenta si hay casos nuevos en esa población. Y si fuera una población cerrada, ¿no podemos saber la incidencia? Sí, también, pero en el Sí. caso de que es abierta, Bueno, utilizamos pero en general, la incidencia, no importa si es incidencia acumulada o tasa de incidencia. ¿Qué mide? ¿Qué es lo que nos dice? los casos nuevos. Exactamente, nos habla de la cantidad de casos nuevos que hay en una población que estaba sana Sí, al inicio. Por lo tanto, nos da idea de la velocidad con la que aparecen los casos. Mientras que la prevalencia, ¿qué es lo que nos dice? la prevalencia, no me acuerdo, profe. ¿Te acordás que para el cálculo de la prevalencia, qué poníamos en el numerador? Los casos que son enfermos. Todos los casos, Todos los el casos. total de casos. Entonces, ¿la prevalencia de qué nos va a hablar? Y de los casos que en este caso es mastitis clínica. Nos va a hablar, claro, de la proporción de casos, sin importar si son nuevos o viejos. Sí. ¿Está bien? Sí, la prevalencia era como que tomaba la foto. Exactamente, eso es lo que nos dice la prevalencia. Nos habla de, en un momento dado, la proporción de casos totales que yo tengo. Mientras que la incidencia no es eso. Nada que ver. ¿Te queda claro? Sí, o sea, Bien. la prevalencia sería como para hacer una analogía. La prevalencia sería una foto y la incidencia como un video, digámoslo así. Más o menos así, sí, más o menos así, tal cual. Ok, bueno, gracias. Y profe. ahora lo que sí, al hacer vos esta interpretación, yo me voy a explayar un poquito de lo que vieron en el teórico y diciéndoles esto, que como la prevalencia es una foto y nos habla del total de casos, uno puede medir el impacto que tiene esa enfermedad en una población, porque yo estoy mirando todos los casos. Entonces, si yo quiero saber cómo nos afecta, por ejemplo, económicamente una enfermedad, tengo que mirar sí o sí la prevalencia, porque es la que me habla del total de casos. Mientras que si yo quiero saber cómo se comporta la enfermedad, por ejemplo, si yo aplico alguna medida preventiva, lo tengo que hacer con la incidencia, porque hoy aplico una medida preventiva y quiero ver qué pasa con la evolución de los casos nuevos. Si la medida preventiva funciona, ¿qué voy a esperar que pase con la incidencia? Que disminuya. Que disminuya, claro. Voy a esperar una menor aparición de casos nuevos. Sí. Por eso decimos que es la velocidad. Piénsenlo, ahora que tenemos los epidemiólogos, estamos chochos en este momento del COVID, porque tenemos todos los días ejemplos para darles a ustedes, ¿vieron? Profe, desconecto el micro ya. Bueno. Dale, gracias. No, de nada. Vieron que en el COVID todos los días tenemos el reporte de casos. Todos esos casos que reportan todos los días, los 6.000, 7.000 casos, son todos casos nuevos. Por eso vamos viendo la velocidad de la enfermedad, porque es como van apareciendo permanentemente los casos nuevos. Mientras que si contamos el total de casos, que no sé en cuánto estaremos, creo que algo de 200.000 casos, esos son los casos prevalentes, el total de casos, y nos sirve para saber cómo impactó en la población la enfermedad. Bien, acá dice, tengo una duda, no es que una tasa de incidencia es una razón, se pone el multiplicador. Bien, la tasa de incidencia, por definición, podríamos decir que es una razón, porque el numerador y el denominador no tienen nada que ver. Pero, ¿por qué decimos que no es una razón y sí es una tasa? Decimos que es una tasa porque el denominador incluye un componente de tiempo, porque multiplicamos el número de animales por los días a riesgo, y ese es el componente de tiempo. Por eso deja de ser una razón y se convierte en una tasa. Y tanto para proporciones como para tasas usamos multiplicador. Solo para las razones no usamos. Esto en respuesta a tu pregunta, Gabriel, que está en el chat. Sí. Si te quedó claro, poneme ahí en el chat que sí, si no lo explico de nuevo. Listo. Bien, sigamos. Julián Alegre.
Si estás y tenés micrófono, te pido que actives y así seguimos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí Bueno, estamos. vamos a encarar la segunda parte. Bueno, estoy medio perdido aquí porque, bueno, el teórico de esta parte de tasas de incidencia y demás, que lo han subido hoy, todavía no lo vi. Sí he mirado las respuestas como para tratar de hacerlo, pero había muchos problemas en lo que estaba bastante trabado. Ahora Bueno, estoy vamos a tomando intentar nota con de... este. Bueno, Por el práctico leo... de hoy ya no vamos a hablar más de tasa. Lo que sigue son otras cosas que vamos a ver. Ya lo de tasa en Bueno, el práctico de hoy lo cerramos y sí lo vamos a retomar, me parece, en un problema de la semana que viene. Así que tienen la oportunidad de volver a revisar los teóricos de medidas de frecuencia que les subí hoy y, sí. la semana que viene reforzamos en el práctico. ¿Querés Bueno, leer? buenísimo. Bien, leo lo de otra vuelta de rosca. Sí, sí. Bien. Hasta el momento trabajamos calculando medidas de frecuencia sin clasificar los individuos por alguna característica. Pero, si se acuerdan lo que mencionó más arriba, se procede a registrar la caravana de la vaca, lo que permite saber la paridad y la fecha de parto. Bien, la pregunta que plantea abajo es, ¿qué posibilidades tengo de explorar con las medidas de frecuencia en base a las características de la vaca? Bien. Entonces, Bien. ¿qué dice? Que ahora podemos saber algunas características de las vacas. ¿Cuáles Claro, son? aquí arriba menciona, dice que se registra la caravana de la vaca y permite saber la paridad y la fecha de parto. ¿Sabes lo que es la Eh, paridad? la paridad supongo que será la frecuencia con la que va a dar a luz. Claro, con esa característica nosotros podemos dividir a las vacas, que serían nuestra población en estudio, en vacas de primer parto, segundo parto, tercer parto, hacer Claro, subgrupos. ¿Por qué perfecto. planteamos estos subgrupos de acuerdo al número de parto? Porque el riesgo de que tengan mastitis no es lo mismo para una vaquillona que tiene su primer lactancia que para vacas que tengan 2 o más lactancias. A medida que el animal se pone más grande, tiene más riesgo de desarrollar mastitis. Por eso dividimos por esa característica. Y la fecha de Bien. parto, ¿qué es lo que nos permite? Clasificar en subgrupos de acuerdo a qué. La fecha de parto, calculo que tiene que estar relacionado con los días que va a tener mayor cantidad de leche disponible. Más o menos. Con la fecha de parto, lo que nosotros podemos saber, esos perros que ladran, perdón, pero son los míos y no tengo forma de callarlos. No se escuchan bajito igual. Bueno. Con la fecha de parto, lo que podemos saber es cuántos días hace que la vaca está en lactancia. Y ustedes saben que la curva de producción, unido a lo que vos decís, la curva de producción cambia de acuerdo a los días en leche. Va aumentando hasta hacer un pico, más o menos el día 100, y después disminuye. Y el riesgo de mastitis, la posibilidad de que las vacas tengan mastitis, también va cambiando con los días en leche. Entonces, a medida que avanza la lactancia, tienen mayor probabilidad de contraer mastitis. Por eso hacemos, con estas dos características principalmente, se hacen subgrupos dentro de la población y se evalúa qué pasa con la frecuencia de la mastitis en cada uno de esos subgrupos. Ah, bien. Entonces, ambos parámetros coinciden en que hay mayor posibilidad de contagio, de riesgo de mastitis. De riesgo de que haya nuevos casos, digamos, de mastitis. Exactamente. Esas medidas de frecuencia que vamos a calcular dentro de los subgrupos, ¿cómo se llaman? Que son contrarias a las que venimos calculando hasta ahora. Hasta ahora calculamos la prevalencia y la incidencia para el conjunto de la población. Y ahora la vamos a calcular para subgrupos. Cuando las calculamos para el conjunto de la población tienen un nombre. Y para cuando las calculamos para el subgrupo de la población, por ejemplo, vacas de primer parto y vacas de 2 o más partos,
tienen otro nombre. ¿Cuáles son esos dos nombres? No me acuerdo, profe, de la clase. Eso estaba en el primer teórico, si no me acuerdo Sí. mal, pero no me acuerdo de los nombres. ¿Alguien que se acuerde? Acá en el chat Mariana pone que se llaman específicas y crudas. Julián, ¿me puedes decir cuáles son las específicas y cuáles son las crudas? A ver, lo tenía anotado por acá. No me acuerdo, profe. Si lo tengo que buscar, si le sirve, si lo busco, pero... Para no atrasarnos lo voy a decir Pero, yo claro, y acá en el sí. chat lo están diciendo. Las crudas son las no que estoy leyendo las crudas son las que calculamos para el conjunto de la población. Entonces, la prevalencia y las incidencias que calculamos hasta ahora son prevalencias e incidencias crudas. Y las Bien. específicas son las que calculamos para cada subgrupo de la población. Entonces vamos a tener una prevalencia específica para, por ejemplo, vaquillones de primer parto y una prevalencia específica para vacas de 2 o más partos. Bien. Y Muy bien. también en los días de leche también podría ser Lo mismo. específico. Exactamente. Bien. Muchas Buenísimo. gracias, Julián. Bueno, profe, al final no terminé de responder esto, pero creo que más o menos quedó claro. Sí. Porque Es la idea que preguntaba las vayamos aprendiendo entre todos. Claro, preguntaba las posibilidades y según lo que dice ahí el problema, bueno, sería los días de leche, la paridad y también el tiempo postparto, que es importante en la curva de producción de leche. Bueno, los días en leche y el tiempo postparto sería lo mismo. Claro. Bueno, buenísimo, profe. Muchas Gracias, Julián. Vamos con Agustina Juárez. Si tenés micrófono, Agustina, activamos y así seguimos. Agustina. ¿Estás sin micrófono? Ah, sí, muy bien, no funciona. Ok. Julieta Cadile, ¿tenés micrófono? Sí, acá. Muy bien. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Usted? Bueno, bien. Muy bien también. Sigo con la siguiente pregunta. Dale. Bueno, ¿cómo se llaman esas medidas genéricamente? ¿Qué valor tienen o qué información aportan? Creo que ya la respondimos. Sí, tal cual. Las específicas. Bueno, ¿y qué valor tienen o qué información aportan? El valor que tienen es que podamos poder analizar por subgrupos. Exactamente. Después, al segmentar la población para calcular las medidas de frecuencia, ¿qué se pretende obtener? Y ver qué subgrupos de esa población tienen más riesgo de tener mastitis. Sí, muy bien, pero cuando calculamos la frecuencia en cada subgrupo, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que me dijiste recién, cómo va variando el riesgo. Claro. Y a partir de ver cómo varía el riesgo, se construyen, anoten ahí, pero lo vamos a retomar en el práctico 3, se puede construir el patrón de riesgo. ¿Qué quiere decir el patrón de riesgo? Nos permite observar cuáles son las categorías o los subgrupos de la población que tienen mayor riesgo de enfermar o morir. En este caso, de enfermar de mastitis clínica, pero también se podría hacer para el riesgo de morir. Bien. Y la última dice cómo se llaman los subgrupos derivados de esa segmentación. ¿Cómo le llamamos en epidemiología a esos subgrupos que se forman en la población? Si quiere, me espera que lo busco porque lo tengo pero en algún lado. Bueno. A ver. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Puede grabar la consulta esta? No puedo grabar las clases porque acordamos con el responsable de la materia que no íbamos a grabar.
Ah, bueno, está bien. Perdón, pero ya es No, un acuerdo que tenemos. Dale, dale. Bueno, No, bueno, no voy a hacerlos perder más tiempo, no las encuentro. Bueno, se llaman grupos de exposición. Y después vamos a tener las dos categorías. Grupo expuesto y grupo no expuesto. Que es lo que ustedes vieron en el teórico en las tablas 2×2. Entonces tenemos que, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. Apago el micrófono. Esos son los grupos de exposición. Los que vamos a tener, por ejemplo, un grupo de exposición va a ser vaquillonas de un parto. El otro grupo va a ser vacas de 2 o más partos. ¿Está bien? Profe, Sí. tengo una duda, soy Evelyn. Sí. Factor de exposición no es lo mismo que grupo de exposición, ¿no? Sí, es lo mismo. Ah, listo, gracias. No de nada. Ahora lo que sí te voy a pedir, Evelyn, Julieta, que actives un ratito el micrófono y vamos a hacer un ejemplo y me vas a decir en palabras, no en números, cómo calcularías la prevalencia específica de mastitis para vaquillonas de primer parto. En palabras, ¿qué pondrías en el numerador y qué pondrías en el denominador? Y pondría en el numerador, habíamos hecho prevalencia, ¿no? Sí. Todos los casos de mastitis que presentaron el grupo de vacas de primer parto, digamos, que han parido por primera vez. Eso en el denominador. Eso en el numerador. ¿Y en el denominador? En el denominador, todas las vacas que parieron por primera vez. Correctísimo. Entonces, cuando formamos una medida de frecuencia para un grupo de exposición, ponemos como numerador los casos en ese grupo de exposición y en el denominador el conjunto de animales que hay en ese grupo de exposición que estamos estudiando. ¿Queda claro? Bueno, supongo que sí. Perfecto. Vamos con Carolina Torres. Si tenés micrófono, activás, Carolina. Si no, me pones en el chat, no tengo micrófono. Carolina se fue al baño. Bueno, Ayelén Peralta. Ayelén, si activas el micrófono. Bueno, Alejo Rodríguez. Tampoco. Alejo Rodríguez tampoco. Ok. Florencia Irupe. Si tenés micrófono. María Camargo. Alejo Rodríguez no tiene micrófono. Estoy, pero no me da micrófono. María Camargo. Agus Bisoni. Pamela Silisque. Cualquiera de ustedes que active el micrófono. ¿Quién más? ¿Cómo hago acá para ver quién más hay? Bueno. A ver. ¿Quién quiere hablar? Cualquiera que quiera hablar que no haya participado todavía. Franco Hola, Arce. Hola. Sí, Gastón? yo puedo leer si quieres, sí. Bueno. Dale, Gastón, ¿querés seguir leyendo? Bien, sí. ¿Por dónde íbamos? Que estoy medio... Vamos a empezar con la tabla. Bien. Dice, examinemos los datos globales del estudio.
en prevalencias crudas y específicas por días en leche y paridad de la vaca. Cuando decimos los datos globales, Gastón, nos referimos a los 19 tambos, es decir, las vacas de los 19 tambos. Bien. Bien. ¿Qué tenés ahí en la tabla? Tenemos la prevalencia. Bien. Para las que tienen menos o igual a 90 días. Sí. Y las que tienen más de 90 días. Muy bien. ¿Y cuántas vacas tenemos ahí? Menor o igual a 90 días, tenemos un total de 650. Bien. Y en mayor a 90 días, un total de 1882. Bien. ¿Y qué es el 4,15 y el 2,02, Gastón, para vos? Sería la prevalencia. La prevalencia. ¿Y qué valores puede tomar la prevalencia, Gastón, si es una proporción? Una proporción. Entre 0 y 1 debería tomar. Claro, entre 0 y 1. Y sin embargo da 4. ¿Por qué? No tengo idea. Porque está expresada, fíjate, como porcentaje. ¿Ves que al lado de prevalencia dice porcentaje? Ah, bien, claro, o sea que ahí podría tomar un valor del 0 al 100. Exactamente, porque está expresada en porcentaje en vez de en proporción. Bueno. Bien. Y después a la derecha de la tabla, ¿qué tenemos? La subdividí a cada una de estas dos categorías en vaca y vaquillones. Muy bien. ¿Y al lado qué hay? Y al lado nos da la prevalencia también en porcentaje de cada una de ellas. En vaca 434 y el total de vacas que son 484 y bueno, y los otros datos. Muy bien. ¿Y ahora qué dice después de la tabla? Que hay que calcular la prevalencia cruda. Sí. Bien. En palabras, Gastón, no en números, en palabras. ¿Qué vas a poner en la prevalencia cruda en el numerador? Serían los casos de mastitis clínica. ¿Cómo? Perdón que no te escuché porque iba a prender la luz. ¿Qué? Los casos de mastitis clínica. ¿Cuáles casos? Todos. Todos los casos de mastitis clínica. ¿Y en el denominador? Toda la población, porque sería cruda. Muy bien. ¿De dónde podrías sacar el total de la población? ¿Qué números tendrías que sumar si miras la tabla? Deberías sumar, por ejemplo, las 650 con las 1882. Correcto. Ahí formamos el denominador. Bien. 650 más 1882. ¿Y en el numerador, de dónde lo podrías sacar? Esperé que estoy sumando. 2532 daría el total. El denominador. Sí, y el numerador. Por ejemplo, en las 650 que tienen menos de 90, sabiendo que... Claro, exactamente. Claro. Entonces, si vos haces 650, le sacas el 4,15%, te va a dar el total de casos en ese grupo. Bien. Y de la misma forma hacen para el más de 90. A 1882 le calculan el 2,02%, que es lo mismo que hacer 1882 por 0,02. Claro. Pero, bueno. Ahí ya depende de cómo se sienta uno más cómodo. Claro. Cuando tengas esos números, Gastón, me los decís. Bueno, los estoy sacando. Profe. Sí. ¿Ese 4,15 sería el porcentaje de vacas con mastitis? En el grupo de vacas con menos de 90 días. Bien, gracias. No, por favor.
Ahí está, profe. Bueno, entonces, ¿cuántos casos o número absoluto de mastitis clínica tenés en las vacas de menos de 90? 27. 27. ¿Y en las de más de 90? 38. Muy bien. La suma de esos dos sería el numerador de la prevalencia cruda. Claro, Claro. porque son los casos totales. Claro, porque son los casos totales, correcto. 27 más 38 da 65. 65. Dividido las 2.532, que eran las vacas totales, Da la prevalencia cruda. ¿cuánto da? $0,02. ¿Y cómo se interpreta? Lo multiplico por 100 Bueno, y digo que son 2 casos de mastitis clínica sí, por cada 100 animales de la población. correcto. Bien, acá me dicen, no entendí cómo calculó el numerador. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo yo hice el cálculo y así ustedes lo pueden ver. ¿Está bien? ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, se ve, profe. Bien, miren, acá tenemos las de menos de 90, que había 650, y en ese grupo la prevalencia era de 4,15. Entonces, ¿cómo calculé las 27? Hice 650 por 4,15 dividido 100. Porque saqué el porcentaje. Porque este 4,15, a ver, ¿quién era? Bueno, no importa. Gastón, ¿podés interpretar este 4,15? A ver. Porque los chicos de la otra comisión hoy me decían, podemos hacer una regla de 3 simple. Claro que pueden hacer una regla de 3 simple. Y eso lo hacen pensando en la interpretación de esto. Miren, este 4,15, ¿qué quiere decir? Que hay 4,15 casos de mastitis clínica por cada 100 vacas con menos de 90 días. Pero yo no tengo 100 vacas, tengo 650. Entonces hacen una regla de 3 simple. Si en 100 tengo 4,15, en 650, ¿cuánto tengo? 27. Bien. Profe, ¿Sí? por ejemplo, que nosotros nos den un ejercicio como este y nos digan que interpretemos la prevalencia de tal subgrupo. Sí. ¿Podés interpretar vos esta, la 202? Habría 2 vacas con mastitis clínica por cada 100 vacas con más de 90 días. Correcto. Quería consultarle si siempre que cada vez que lo interpretamos es por cada 100, por cada 1000. O sea, no decimos, por ejemplo, hay X cantidad de vacas con mastitis clínicas de 1882 vacas de más de 90 días. No, nunca hacemos eso, porque el 1882 lo utilizás para el cálculo, nada más. Perfecto. Después, una vez que tenés el resultado de la medida de frecuencia, que en este caso es 2,02 expresado en porcentaje, interpretas eso. Listo, gracias. Listo. Bien. Gracias, Gastón. Facundo Palero, ¿puede ser? ¿Podés activar el micrófono, Facundo? Sí, profe. Bárbaro. Sigamos. Bien, después dice la relación entre medidas de frecuencia, ahí se quedó. Sí, ahí vamos a ir. Bien. Si bien se aprecian los valores de la, ¿qué es MF, profe? Disculpe. ¿De la medida de frecuencia? Perdón, de las medidas de frecuencia para cada grupo,
y estos pueden diferir entre los mismos a los efectos de la toma de decisiones, estas cifras se pueden relacionar. A partir de esas operaciones derivamos la posible asociación o efecto de potenciales factores de riesgo o protectores. Muy bien. ¿Cómo sigue? ¿Cómo pueden ser relacionadas estas dos medidas de frecuencias específicas? Bien. Acá entonces, por ejemplo, estábamos viendo menos de 90 y más de 90. Y estábamos diciendo que esas son medidas de frecuencia específicas porque son para subgrupos. Y ahora yo las quiero relacionar a estas dos medidas de frecuencia. ¿Cómo las puedo relacionar o comparar, Facundo? Se pueden comparar, profe, teniendo en cuenta, ¿cómo es? El porcentaje de vacas que son menores o iguales a 90 días, con diferencia a las que son mayores de 90 días, con Sí, la cantidad que perfecto. tienen de mastitis clínica, Sí. la cantidad de vacas que adquieren la mastitis clínica. Sí. ¿Y qué operación matemática se usa para hacer esa comparación? Hay dos formas de comparar. ¿Te acordás? La verdad, profe, no. ¿No? ¿Alguien que se acuerde? Active el micrófono y me dice. ¿Nadie se acuerda? Mediante las medidas de asociación, profe. Bueno, ¿y cómo es esa comparación? ¿Cómo se hace? Dando o la asociación absoluta o la asociación relativa. Ah, más o menos. Bien, hay una comparación absoluta y una relativa. Las medidas de asociación son siempre comparaciones relativas. ¿Qué diferencia hay entre la comparación absoluta y la relativa? Cuando comparamos de forma relativa, dividimos las medidas de frecuencia específicas. Y cuando comparamos de forma absoluta, restamos. Entonces, para este ejemplo, que tenemos el 4,15 y el 2,02, ¿cómo sería la comparación relativa? Fíjense que yo acá lo tengo. Lo hice para estas dos. Entonces tengo 4,34 dividido 3,61. ¿Qué estoy comparando acá? Las vacas de menos de 90 días con las vaquillonas de menos de 90. Entonces hago 4,34 dividido 3,61. Esa comparación relativa me da 1,20. ¿Alguien se acuerda cómo se interpreta ese 1,20? Profe, ¿puede ser que hay 1,20 casos de vacas menores a 90 días por cada un caso de vaquillona? Un caso, o algo así. Algo así, sí, pero un caso de qué, perdón. De mastitis clínica. Claro, entonces vamos a decir 1,20 casos de mastitis clínica en el grupo de vacas con menos de 90 días por cada un caso de mastitis clínica en el grupo de vaquillonas con menos de 90. Esto, como es una razón, no usamos multiplicador. ¿Por qué digo que es una razón? Porque en el numerador que tengo los casos de mastitis clínica en un grupo y en el denominador que tengo los casos de mastitis clínica en el otro grupo. No están uno incluido en el otro, son dos cosas separadas. Los casos de un grupo versus los casos del otro grupo. Y los estoy comparando de manera relativa. Cuando los comparo y los divido, veo que tengo 1,20 casos en un grupo por cada un caso en el otro grupo. Si ustedes quieren anotar ahí, esa es la forma en general que interpretamos todas las comparaciones relativas. Es X casos en el grupo expuesto o en un grupo por cada un caso
en el otro grupo. Estamos comparando casos con casos. Casos en un grupo versus casos en el otro grupo. Disculpe, Acá, sí. perdón que le interrumpa. Sí. ¿Podría repetir cómo sería la interpretación del ejemplo? ¿Sería por cada un caso de qué? De mastitis clínica. ¿De todo el grupo del 90? Mira lo que dividimos acá. 434 dividido 361. ¿Lo ves? ¿Vos estás viendo mi pantalla? Sí. Bien. ¿Ves que acá yo estoy dividiendo los casos de mastitis clínica, que es este 434, en el grupo de vacas? Y el 361 también son los casos de mastitis clínica, pero en el grupo de vaquillonas. Sí. Cuando divido esas dos cosas me da 1,20. Como es una división, abajo tengo escondido un 1. Claro. Entonces tengo 1,20, ahí está bien. 1,20 a 1. Bien, ahí Bueno, está. pero ahora tenemos que decir que son los 1,20 y que son los 1. Y ahí me perdí. ¿Cómo? Y ahí me perdí. Sería 1,20 casos de vacas con mastitis por cada un, ¿qué? Ay, no sé. El 1 viene de utilizar como denominador este 361, ¿te acordás? Entonces, por cada una vaquillona. Sí, pero ¿esa vaquillona tiene mastitis? Entiendo que sí. Claro, entonces lo tenés que decir. Ese es el error más común que cometen cuando rinden el parcial. Menos mal que pregunté entonces. Sí. Yo lo voy a escribir acá. ¿Ustedes ven si yo escribo acá? Sí, profe. ¿Quieren que ponga un poquito más grande la letra? Esperen un cachito. Un caso de mastitis clínica en vacas con un cachito con menos de 90 días. 1,20 casos de mastitis clínica en vacas con menos de 90 días por cada un caso de mastitis clínica en vaquillonas con menos de 90 días. Es exactamente eso lo que yo estoy dividiendo. Los casos de mastitis clínica en un grupo, dividido los casos de mastitis clínica en el otro grupo. Cuando ustedes hacen el parcial, en general ponen 1,20 casos de mastitis clínica en vacas con menos de 90 días por cada una vaquillona con menos de 90 días. Y entonces nosotros les corregimos y les preguntamos, ¿esa vaquillona tenía o no mastitis? Sí, tenía. Bueno, entonces, si tenía, lo tenés que poner en la interpretación, porque si vos decís por cada una vaquillona, estás incluyendo a todas las que tenían y a las que no tenían, y no es eso lo que dividiste. Entonces, si dividieron la frecuencia de mastitis en un grupo, dividido la frecuencia de mastitis en el otro grupo, eso es lo que tiene que estar en la interpretación. 1,20 casos de mastitis en vacas con menos de 90 por cada un caso de mastitis en vaquillonas con menos de 90. Necesito que me digan si se entendió. Pónganme ahí en el chat si entendieron. Sí, perfecto. Y sí, lo que me están preguntando, la comparación relativa mide la fuerza de la asociación, ¿sí? Es así. Mide la fuerza de la asociación. En este caso, ser vaca es un factor de riesgo, porque tienen 20% más de riesgo de enfermar que las vaquillonas. Bien. Y después nos queda la comparación absoluta, que la comparación absoluta es una resta. Fíjense que yo acá les hice el cálculo, que es lo que voy a hacer. Voy a restar 434 menos 361. Esa resta me va a dar 0,73.
y la interpretación de la comparación absoluta es un poco más difícil. Por eso yo les hice esta gráfica acá. Alguien que active el micrófono y me diga si está viendo mi pantalla. Sí se ve, profe. Bien. Entonces, a partir de ver la pantalla, quiero que vean lo que yo les grafiqué acá en este gráfico. Les grafiqué la prevalencia de mastitis clínica. Entonces, acá en el eje de las Y tienen el porcentaje de mastitis clínica y en colores tienen a las vacas y a las vaquillonas, con menos de 90 días. Acá vemos que las vacas tienen una prevalencia de 4,34%, es decir, 4 de cada 100 vacas tienen mastitis clínica, y en las vaquillonas 3,61, es decir, que hay 3 casos de mastitis clínica por cada 3,61 casos de mastitis clínica por cada 100 vaquillonas. Ahora, si yo resto estas dos cosas, ¿qué obtengo? Este 0,73. ¿Qué es este 0,73? Esto. Esta porción. Porque es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Si yo resto, con lo que me estoy quedando es con este pedacito de acá arriba. Entonces, ¿cómo lo voy a interpretar? Que hay 0,73 casos de mastitis clínica en exceso de riesgo o de más por cada 100 vacas con menos de 90. Ahora quiero que presten atención a una cosa. ¿Cuántos casos de mastitis clínica tengo en las vacas? 4,34. Pero en comparación con las vaquillonas, ¿cuántos casos de mastitis tengo en exceso? 0,73. Por eso es lo que tiene que estar en la interpretación. Son 0,73 casos de mastitis clínica en exceso o de más por cada 100 vacas. Y uso por cada 100 porque lo que estoy restando son porcentajes. Si restara proporciones, podría usar el multiplicador que quiera. Profe, una Sí. duda. El 0,73 de casos en exceso, ¿es en exceso de vaca o de vaquillona? Decímelo vos. ¿En qué Eh, grupo está el exceso? ¿En las vacas o en las vaquillonas? No, claro, por eso, o sea, lo que me confunde es que sé que el exceso está en las vacas, pero Claro. cuando lo ponemos, se lo compara con los casos de vaquillona, como hacíamos en el anterior, eso no entiendo cómo escribirlo. Claro, no. El 0,73 se obtiene de comparar vacas con vaquillonas. Pero cuando haces la interpretación, las vaquillonas no tienen nada que ver acá, ¿ves? Que no participan acá. Porque vos lo que estás midiendo es este número, y este número es de las vacas. Por eso vas a decir 0,73 casos de mastitis clínica en exceso por cada 100 vacas. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y para terminar con el práctico de hoy, son las 7 ya, quiero que si todos están mirando acá, hagamos un ejemplo que es el siguiente, para que ustedes puedan pensar comparación relativa y absoluta. Si yo acá pongo la misma proporción de casos de mastitis clínica, es decir, que voy a tener la misma proporción de casos en vacas que en vaquillonas, es decir, que en los dos grupos voy a tener 4,34%. Quiero que miren esto. Acá voy a tener en vacas 21 casos y en vaquillonas 7. Sin embargo, las proporciones son las mismas. ¿Por qué? Porque acá tengo más vacas que vaquillonas. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, cuando tengo las dos proporción de vacas afectadas igual, cuando hago la comparación relativa, ¿cómo me da? 1. Fíjense, acá tienen el 1. ¿Y por qué me da 1? Porque las dos columnas son iguales. Entonces no tengo más chances de enfermar en un grupo que en el otro. En las dos, las chances de enfermar es la misma. Por eso esto me da 1. Y la comparación absoluta me da 0. ¿Por qué? Porque si yo resto estos dos valores me da 0.
Entonces, cuando la comparación relativa me da 1, la comparación absoluta me da 0. ¿Y por qué la comparación relativa me da 1 y la absoluta me da 0? Porque la frecuencia de enfermedad en los dos grupos es la misma. Necesito que me digan si se entendió. Sí, profe. Ok. Bien. Con esto terminamos el práctico de hoy. Quiero que antes de irnos, y les agradezco la predisposición de venir hoy a terminar el práctico, pero quiero que antes de irnos hagamos como si fuese una nube de palabras con lo más importante, las palabras más importantes del práctico de hoy. Yo voy a anotar y ustedes me van a ir Profe, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso ese, si nos piden interpretar, no habría un exceso de riesgo, tendríamos que decir así. Exactamente, no hay exceso de riesgo. Bien. Correctísimo. Muchas gracias. Muy bien. Hagamos la nube de palabras para que redondeemos el práctico de hoy. Díganme qué palabras se llevan. Cuando me refiero a palabras, me refiero a qué es lo más importante que creen ustedes que vimos en el práctico de hoy. Va, de esta semana, no de... Los escucho, yo voy anotando acá. Activen los micrófonos porque no puedo mirar el chat. ¿Profe, me escucha? Sí. Grupos de exposición, expuesto y no expuesto. Grupos de exposición, muy bien. No pensé que esa iba a ser la primera palabra que saliera, pero bien. ¿Qué otra cosa? Incidencia acumulada, profe. Incidencia. Y tasa de incidencia. Muy bien. Nada. Y tasa. ¿Qué otra palabra? Medidas de frecuencia crudas y específicas. Crudas y específicas, perfecto. La prevalencia, claro. ¿Qué más? Yo agregaría una más. Medidas de comparación relativas y absolutas. Comparaciones absolutas y relativas, muy bien. Letalidad, profe. La letalidad, bueno. Una más importante que letalidad, que vimos. Las razones, no se olviden. Las razones, que son otro tipo de medida de frecuencia, porque vimos las proporciones, y acá tenemos la prevalencia y la incidencia acumulada. Vimos las tasas, la tasa de incidencia y las razones. Después vimos medidas de frecuencias crudas y específicas. Las específicas que las calculamos para los grupos de exposición. Y a partir de ese cálculo podemos hacer comparaciones absolutas y relativas. Y creo que con todo esto, para este primer práctico, tenemos un montón. ¿Qué les parece? ¿Se me fueron? Bueno. Profe, ¿sí? Disculpe. Con respecto al tema de la asistencia, de los formularios que se subirían los viernes. Mañana lo subo a las 6 de la tarde. Ah, bien, eso, quería saber más o menos el horario porque trabajo en Mañana la tipo 6 de la tarde. tarde y va a estar disponible hasta el sábado a las 11. Ah, bien, bien. Entonces me puedo conectar después. Bueno, sí. Ahí ya aviso al grupo. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, chicos, por la predisposición para venir hoy. Un saludo a todos, a todes. Nos vemos. Sí. Sí.
No, no me tienen que entregar nada a mí. Son para ustedes. Nada más, exactamente, mañana. De nada. Chicos, una cosa, el lunes es feriado. Nosotros tenemos clase a las 8, pero es feriado. Así que les voy a estar avisando por mail o por el grupo WhatsApp para cuando lo hacemos el práctico. Va a tener que ser un día a las 6 o algo así. Les vamos a avisar por mail. Chau, chau. Buen fin de. Gracias, profe, igualmente.